¿Qué onda, raza? Bienvenidos a su podcast preferido, hecho a base de nopal. Claro que sí, pues el día de hoy traemos un tema bastante interesante. Hablaremos de nada más y nada menos que de las escuelas en nuestro bello México prehispánico. Saludo y presento a mis compañeros. Kenia, ¿cómo estás? Hola Emilio, hola Yair, pues aquí bien, pasando un buen rato con todos ustedes y pues tratando de explicar un poco sobre los temas, ¿no?, que vamos a abordar el día de hoy. Claro que sí, echando la plática, echando el chisme un ratito, ¿no? Yair, ¿tú cómo estás? Hola, ¿qué tal, Emilio? Pues yo me encuentro bastante bien y estoy emocionado por los temas que vamos a tocar porque me parece que son bastante interesantes. Vaya que sí, son datos muy interesantes que presentaremos. Pues yo me presento, me llamo Emilio. Como siempre, un gustazo que estén aquí compartiendo, haciendo este podcast. Pues les parece si entramos un poquito en contexto para refrescar a la banda que nos está escuchando. Empecemos. ¿Qué fue el México prehispánico? Jair, ¿tienes algún tema, algún dato que nos ilumine? Pues sí, mira, brevemente explicando un poco lo que fue el México prehispánico, pues el México prehispánico se entiende como la época que antecedió a la conquista de los españoles, es decir, antes de 1521. Pues en el México prehispánico se inició ya hace bastantes años y se caracterizaba por al inicio no ser sedentario, ¿sabes? Antes la educación era a base de los padres, de las experiencias que inculcaban mismamente. Hasta me parece que fue la sedentarización de los chichimecas y los nahuas que se empezaron a forjar las primeras escuelas. Pero no fueron sino los aztecas los que comenzaron con las escuelas del México prehispánico que conocemos y que me atrevería a decir se fueron desarrollando hasta tener las escuelas de hoy en día. Entonces, pues va a ser un tema bastante interesante, ya que pues todas las escuelas tienen sus datos, sus partes buenas, sus partes malas, y aquí las averiguaremos. Ya que sí, algo bastante interesante todo lo que aborda lo del México prehispánico, grandes culturas, ¿no? Como la olmeca, la cultura madre, la azteca, la maya, la civilización más avanzada por todos sus aportes matemáticos, astronómicos, que pues de eso estaremos hablando a continuación, todo lo que es el sistema educativo de la prehistoria, ¿no? Sí, y bueno, quisiera que me aclararan una duda, ¿no? ¿Cuál es la diferencia o es absolutamente lo mismo lo que son los mexicas con los aztecas? Pues mira, se podría decir que son técnicamente lo mismo porque los aztecas pues se conocían porque habitaban pues Aztlán. Aztlán pues sabemos que Huitzilopochtli, que era el patrón en ese entonces, el mero mero, el mandamás pues les dijo a todos, ¿saben qué? Pues tenemos que buscar un lugar para hacer una ciudad, ¿saben? Entonces vayan y busquen una señal. ¿Cuál era esa señal? Pues tenían que encontrar un águila comiéndose una serpiente parada en un nopal. Entonces, pues, quieran o no, pues la encontraron. ¿Y dónde la encontraron? Pues era un lago, un río, todo el mundo ya sabe lo que es la Ciudad de México y lo que se conoce como Tenochtitlán. Y pues de ahí se vienen los mexicas. Los mexicas son los que habitan Tenochtitlán, los que nacieron ahí y los que la fundaron. Entonces, podrían decirse que son lo mismo. Sin embargo, los aztecas son los antecesores de los mexicas. Oh, ok, bueno, ya, ya me queda un poquito más claro porque quieran o no, pues a pesar de estudiar la historia, valga la redundancia, pues siempre quedan este tipo de penitas, ¿no? Ese tipo de dudas, claro que sí, pero pues aquí estamos para resolverlas, ¿no? Pero ahora, ¿qué les parece si regresamos un poquito al tema esto de las escuelas, de la educación? ¿Qué información encontraron? ¿Qué nos pueden compartir, Kenia? ¿Tienes algo? Pues sí, mira, las escuelas prehispánicas es un tema muy interesante, la verdad, porque pues muchos han de creer que no existían, o sea, que nadie creía que tenían hasta cierto reglamento, ciertas cosas como para llegar a lo que fueron cada uno de ellos.
Entonces, pues en estos temas de las escuelas prehispánicas vamos a abordar desde para poder ser guerreros, emperadores, las mujeres pues poder ser unas buenas amas de casa, ¿no? O sea, ¿quién creería que había una escuela para ser ama de casa? Entonces, pues vamos a ir abordando cada uno de ellos con un poquito más de especificación y ya iremos viendo en qué trataba cada uno. Sí, lo estaremos abordando un poquito más con tranquilidad para que nuestros oyentes lo entiendan y lo disfruten. Pues hablemos de los tipos de escuela que abordaban en el México prehispánico. ¿Les parece? ¿Qué encontraron? A ver, iluminen a la banda de allá afuera. Bueno, vamos a comenzar hablando por una escuela muy, muy importante, que también se le conocía como la Escuela de los Jóvenes Guerreros. Esa escuela se llamaba el Techcali. Tepolxcali, ¿no? Tepozcali, así es. Bueno, difícil pronunciar, ¿no? Alguna de ellas. Pero, ¿cómo se dice? Esta escuela se enfocaba más que nada en los adolescentes, se podrían llamar, del pueblo. Eso a que se refiere como a las clases medias, ¿no? Porque hasta en esos tiempos pues había clases. Entonces, esta escuela se enfocaba en poder educar desde casa, desde muy chiquitos, pues a lo que eran los niños y las niñas, ¿no? Las madres educaban a las niñas y los padres a los niños. Entonces, cuando ya llegaban a su cierta madurez o a su cierta pubertad, se podría decir, pues los mandaban a la escuela, como quien dice. Los mandaban a la escuela para que ahí les pues ayudaran a forjar ese carácter, esa responsabilidad que cada uno de ellos iba a tener. Pero esa escuela, pues lo que la destacaba también es que era muy, muy ruda, era una escuela muy ruda y aparte era para puros hombres. Era muy ruda en el aspecto de que si tú eras un niño rebelde, pues así como ahorita, hoy en día te pueden decir o lo toman como chiste, ¿no? Pero te pueden dar con la chancla, pues en ese momento te clavaban puntas de maguey. Y tú dices, no inventes, ¿no? O sea, ¿cómo pueden llegar a ese tipo de grados? Pero por eso decían que era muy ruda, porque hasta cierto momento, pues los papás como que perdían ese derecho sobre los hijos y ya los que se encargaban eran los maestros. Los maestros. Uh-huh. Ajá, entonces, imagínate, pues ahorita igual, si nos vamos a tiempos antes, te aventaban el borrador, te pegan con las reglas, todo ese tipo de cosas, ¿no? Y ahorita te hacen eso y pues yo creo que los demandas, ¿no? En el mismo instante que lo haces, los demandas. Entonces, pues sí, era una escuela muy ruda, pero pues como todo tenía sus privilegios, ¿no? Y sus premios por ser buenos estudiantes que podían llegar a ser emperadores o podrían llegar a ser guerreros, aunque hasta cierto momento pues esa escuela se enfocaba más como que en la clase media y llegabas hasta agricultor, ¿no? Como quien dice, pero pues ya era algo bueno, o sea, dentro de la civilización ya era algo bueno ser un agricultor o algo así. Entonces, pues ahora sí que ustedes qué opinan, ¿no? ¿Qué tal la educación en esa escuela? Pues si me permites decirlo, Kenia, se me hace como la escuela pública de ese entonces, ¿sabes? Entonces, pues dentro de mi opinión, quiero recalcar que era muy rudo pues sus castigos que nos dices. A mí yo no me imagino ser un niño en esa época y que me clavan la punta de un maguey, ¿sabes? O sea, y actualmente, pues un maestro te levanta la mano y lo demandas, te da ansiedad. O sea, no hay nada que comparar pues, a la comparación de antes y lo que es ahora. Sí, totalmente, como dices, lo relacionas con las escuelas de gobierno, ¿no? Exactamente. No, y aparte ustedes creerán, ¿no? Que era el peor castigo. Y bueno, a mi parecer era pésimo, era muy feo físicamente. Pero ellos igual, uno de los peores, que no eran físicamente, eran como emocionalmente, psicológicamente, pues era que como eran hombres, pues yo digo que su ego era algo fuerte, ¿no? Pues para eso estaban estudiando, para ser unos grandes hombres. Entonces, uno de los castigos también que era el peor, más que ¿cómo se dice?
que te clavaran las puntas, o había otro que quemaban los chiles para que te ahogaras, ¿no? Con el picante del chile, como hoy en día pues los mamás los usan para hacer de comer, pero en ese momento era una tortura para ellos. Ah, bueno, sí, Entonces, en mi casa lo siguen aplicando eso, ¿eh? No, o sea, no es muy antiguo, ¿eh? Las Y puertas sí se siente totalmente feo. cerradas, ¿no? Sí, pues sí, o sea, sí, realmente son cosas que ahorita nosotros nos reímos, pero pues, y que lo hacen porque pues es comida, ¿no? O sea, no te lo están haciendo para hacerte sufrir. En ese momento, pues era para hacer el castigo, ¿no? Que te merecías. Y bueno, regresando al castigo, el peor de todos era que los pusieran a barrer afuera de su casa. O sea, para ellos era lo peor, lo más denigrante, era horrible, ¿no? Y tú dices, wow, ¿cómo es posible que barrer era denigrante, ¿no? Para él. O sea, le dolía más que le clavaran las puntas. Entonces, ahora sí que son muchas costumbres, ¿no? Y muchos significados que pueden llegar a tener en ese pasado. Exacto. Hoy en día prefieres que te pongan a barrera que te claven algo, ¿no? Ah, pues sí. pues sí. Sí, 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 totalmente de acuerdo. Y pues ya eso englobaría un poco a lo que fue esa escuela, que fue muy reconocida por ser fuerte. O sea, si ustedes recopilan la información que les acabo de dar, pues sí fue algo enérgica. Sí, bastante pesadita, ¿no? Pero a ver, pasemos a otro tipo de escuela. Jair, a ver qué encontraste, compañero amigo. Bueno, pues te voy a contar que lo que encontré, pues te puede sonar un poco más raro, un poco más actual, pero así como ahora existen escuelas públicas, escuelas de paga, pues se podría decir que escuelas de prestigio existían en esa época en el México prehispánico. Tal es el caso de la escuela llamada Calmecac. En, aquí asistían los hijos de los guerreros, de los nobles aztecas, y pues tan así prestigiosa fue que ya estaba dentro de Tenochtitlán, tenía su recinto y todo, ¿sabes? O sea, era muy top, era como la Unitec de hoy en día, ¿qué te puedo decir? Entonces, a esta escuela asistían pues ya niños, adolescentes de más alto nivel antepasados, ¿sabes? Alguien con más prestigio. Y aquí se regían y se educaban para ser sacerdotes, guerreros, jueces, economistas, de todo, ¿sabes? O sea, podías ser lo que tú quisieras conforme a tus habilidades, ¿sabes? Tú veías que eras bueno, o si alguien captaba que eras bueno astronómicamente, pues te ibas a dedicar al estudio de la astronomía, si eras de carácter fuerte, porque esto se trabajaba mucho, porque Camlicac, al igual que Telposchak, Telposchali era igualmente muy estricta, ¿sabes? No a su grado, porque todo tiene una limitante, pero era muy estricta. Y una de sus principales hazañas es crear caracteres fuertes a las personas, a los niños que ingresaban, para que posteriormente se convirtieran en gobernantes y tuvieran cierto carácter, ¿sabes? Y también algo muy importante que tuvieron estas escuelas es que variaban muchísimo, pero muchísimo sus materias. Es decir, les enseñaban historia, astronomía, la medición del tiempo, filosofía, religión, gobierno, todo. O sea, todo lo que tú te puedas imaginar se los enseñaban. Y no solo eso, sino que también nos enseñaban desde abajo a cultivar, a la construcción, a las bellas artes incluso. Obviamente hay una escuela enfocada a esto que posteriormente la vamos a comentar, pero existía de todo. Esta escuela era como la más variada, la que más englobaba cosas, ¿sabes? No sé si me doy a entender, pero era Sí, sí, sí. la prepa más top, por decirlo así, en ese entonces. El Tec Milenio, el Tec de Monterrey de Sin la problemas. prehistoria, ¿no? Sin problemas pudo Ajá. haber sido el TEC de Monterrey, la Unitec, todo lo que tú quieras, porque asistían niños de bastante más prestigio que los que asistían a Tepozcali, que eran los niños de los pueblos rurales y cosas así, y aquí ya era Ok. más prestigioso, la verdad. No sé cómo les haya parecido esta escuela, que tengan que opinar. Y Pues bueno, aparte, la diferencia es que en esos tiempos no se pagaba por pasar, ¿no? Totalmente, era muy diferente, incluso sufrías por ser alguien en la vida, pero como era una escuela de prestigio, tenías bastante mejores oportunidades. Sí, pues sí. También, si me lo permites, te voy a explicar Adelante. otra escuela que era también de las importantes, pero esta vez para la rama femenil.
Ya Tú vimos que échale, en tú la échale. Tepozcali, gracias, ya vimos que en la Tepozcali era, pues, se enseñaban a los varones, pero hay otra que se llamaba Ipozcali, que era, pues, lo mismo, pero para las mujeres. Tenían, no te voy a decir que los mismos castigos, pero eran acordes a las damas y tenían su educación bastante más similar. En esta escuela, pues, a las mujeres se les educaba para ser amas de casa, ayudar al hogar, incluso las ponían a adorar a los dioses, limpiar templos. En cierto sentido las educaban para ser mujeres. No sé si incluso sus abuelitas o gente más de otra generación les había dicho que las mujeres son para el matrimonio, para la casa y para el hombre. Aquí en esta escuela se educaba prácticamente igual. La única diferencia era que también, así como lo hacían para los hombres, lo hacían para los dioses. Y aquí entraban doncellas literalmente desde 12 a 13 años. Por eso se le llamaba Casa de las Doncellas. Es una escuela bastante interesante que enfocaba a las mujeres para ser mujeres. Es algo bastante interesante, ya que aquí no había géneros fluctuantes o cosas así de ella o cosas así, ¿sabes? Entonces, Ajá. pues era bastante impactante. A mí me deja bastante fascinado que desde la antigüedad se hayan tomado rubros de femenino, masculino y para ciertas labores, ¿sabes? Que hoy en día ha desaparecido y es bastante bueno porque tenemos muy buenas ingenieras, licenciadas y lo que tú quieras, hay una mujer que lo hace igual o mejor que un hombre. O mejor, sí. Sí, desde pues, esos tiempos, como se, se privatizaban muchas cosas a la mujer, uno puede pensar, sí, sí, sí existió una escuela para mujeres, pero lo que les enseñaban eran hacer a las amas del hogar, y pues como dices, ahorita afortunadamente está desapareciendo y somos oportunos de presenciar eso, ¿no? Es bastante bueno. La verdad es de que yo insisto que es bastante buena la generalización en cuanto a los labores, en cuanto a lo que puede hacer cada persona, independientemente de su género. Pero para caer el dato, ahí estaban las mujeres siendo, y estudiaban para ser mujeres, para ser femeninas, para ser amas de casa, y los hombres estudiaban para ser hombres, para la caza, Para, la pesca, para la guerra, sí. para la guerra. Pero pues a ver tú, Kenia, ¿qué opinas? Necesitamos la opinión de una mujer. ¿Qué opinas Sí, de esta escuela? Pues, o sea, generalmente siempre han habido ese tipo de circunstancias en cuanto a la separación de géneros, ¿no? Siempre ha sido muy remarcado. Hoy en día, pues ya han ido cambiando, ¿no? Las situaciones, pero yo la verdad es de que yo creo que sí van a tener que pasar todavía muchos años para que todo esto pueda, pues, cambiar a un favor más, hacia la mujer. Porque, pues, ¿cuántos años se han ido luchando para poder cambiar? Y pues no, van poquito a poquito, ¿no? Pero el avance es bueno. Y en cuanto a las escuelas, ahora sí que muchos piensan que como que esa separación de géneros fue un poquito después, o sea, nadie se lo imaginaría que era desde la Gran Tenochtitlan, ¿no? Que Ujú. claramente se ve que era regida por hombres, ¿no? O sea, sí se nota, o sea, todos lo estudiamos, no era necesario que nos dijeran que los cargos importantes lo ocupaban los hombres. Entonces, pues sí, qué raro, ¿no? Qué raro que haya una escuela que te enseñe a ser ama de casa, pero qué interesante. totalmente, la verdad, yo pienso que incluso algo de culpa tuvo la Malinche, ¿sabes? De que se siguiera con eso, pero, pero sin embargo, me parece que toda esta ideología ha desaparecido hace unas generaciones y es bastante bueno. Sin entrar al términos de machismo y todo ese tipo de cosas, me parece que la mujer, incluso en ese tiempo era un poco reprimida y un poco menospreciada, o no menospreciada, pero se creía que sus habilidades estaban enfocadas a otras cosas. Y sí, o sea, realmente nosotros, pues todos, casi todos han llegado a menospreciar las habilidades que puede llegar a tener una mujer, ¿no? Que han sorprendido, o sea, realmente si vemos la historia, hay muchas mujeres que han sorprendido a lo largo de la historia y que les ha costado que todos sepan de ellas, ¿sí me entiendes? Pero pues yo creo que es un tema muy complejo y muy complicado, ¿no? Que se necesita un gran estudio
y que lo abordamos porque pues hasta en la Gran Tenochtitlan había separaciones de escuelas que te decían que para qué servías, literalmente te decían, ¿no? ¿Para qué servías? Entonces, pues a mí se me hace un tema muy, muy interesante que a lo mejor si lo tocáramos muchísimo más a fondo, sacaríamos más cosas interesantes. Sí, muchísima más información. Bueno, de hecho no sé si todavía existan escuelas nada más para hombres o para mujeres. Hace algunos años en mi secundaria era para puros hombres, pero y ahorita no sé si todavía sigan existiendo ese tipo de escuelas. Yo espero que ese tipo de escuelas, pues, no digo yo que ya no exista, pero supongo que existen para algo y para separamiento de género de, de diferentes áreas, ¿sabes? Es decir, yo tengo entendido que en algunas escuelas son regidas por monjas, e incluso sin irnos más allá, todavía puede llegar a haber alguna escuela religiosa regida por monjas y que era para puras mujeres. Entonces, pues no es como tal una separación, pero me parece que esa ideología de separar las escuelas de mujeres tanto como de hombres ya lo vimos viene desde bastante más tiempo. Entonces, pues no dudaría que todavía existan algunas escuelas que lo hagan. Pues habrá que solo investigarlo, pero pues sería para otro episodio de otro podcast, ¿no? Totalmente. Pero yo les traigo otra escuela. Yo también soy investigador, tengo cara de investigador y pues les traigo la escuela de Cuicacali. ¿Qué quiere decir Cuicacali? Te estarás preguntando, querido oyente. Pues quiere decir más que nada que es la casa de los cantos azteca. Claro que sí, o sea, sé que es el área 4 de la prehistoria. ¿Por qué? Porque acudían jóvenes a más que nada aprender música, danza e historia a través de estas bellas artes, ¿no? Pues esta escuela se encontraba justo al lado del Tepozcali, y para su forma de educar hemos escuchado que han sido escuelas muy rudas. Pues les digo que esta escuela era la más suave que las que hemos explicado. Aquí les repito, impartían la danza como la danza grave o lenta, que es para ocasionar solemnes, ¿no? Y también tenemos la danza de placer, que quiere decir que era danza con cantos con tonalidad muy aguda, y son cantos de amor, cantos de paz y que duran y que se llamaban los bailes ahorita les digo, bailes de mancebos, como la ven. También tenemos las danzas deshonestas que se llaman cuiclac, algo así, más o menos, un nombre largo. Trabalenguas, ¿no? Sí, de igual, ya sabemos que desde tiempos inmemorables existe el trabalenguas. Antes te lo aventaban así en una oración, sin Del, problemas. del Pedro Picapiedra, ¿no? Pues ahora sí ya, este es otro nivel. Sí, totalmente. Pero ¿cómo la ven? ¿Cómo ven esta escuela suave? Me parece bastante interesante esta escuela suave, por decirlo así. En esta escuela, como dices, pues me parece que está bastante bien aprovechado, ya que antes era más importante el tema de adoración a los dioses y el saber bailar, invocar la lluvia, invocar todo este tipo de cosas era bastante muy importante. Que hoy en día, por decirlo de alguna manera, sin ofender a nadie que esté en área 4 o que quiera ir a área Exacto. 4. Muy Entonces, un importante. saludo a nuestros área 4 de la UNAM, ¿no? Porque aquí en el Poli no tenemos. Ay, no. Pero sí, o sea, realmente era como el hobby, ¿no? En ese momento era ese pasatiempo libre que todos se tomaban, ¿no? Porque no era una obligación ir a la escuela de canto, era más que nada un pasatiempo que cada quien podía tomar. Pues sí. Ahora bien, aquí la pregunta es, si ustedes estuvieran en aquellos tiempos en la prehistoria y tuvieran la opción de elegir a qué escuela meterse, a cuál se meterían. Empezando contigo, Kenia, si quieres. No, pues para no sufrir, pues me meto a la de canto. No me Sí. pasa nada, estoy tranquila. No, no es cierto. Pues
Y ya pues te aventas las de José José sin pex, ¿no? Sí, sin problema, claro. No, pues es que si nos vamos a las reglas de antes, pues yo creo que no tenía mucha opción, ¿no? No hay mucha opción para mí, entonces yo creo que aunque yo no quisiera, creo que me tocaría estar en la de mujeres, ¿no? No había más opción que esa. Aunque, pues yo creo que la Calmecat era muy interesante, porque no te trataban mal, ¿sí me entiendes? O sea, lo que yo también llegué a ver así más o menos en las investigaciones y todo eso, fue que más que nada ellos te trataban de forjar ese carácter para que fueras un buen ciudadano, ¿no? Se podría decir. Entonces, pues te enseñaban muchas cosas, tanto las armas y todo ese tipo de cosas que utilizaban en esos momentos. Entonces yo creo que siendo mujer podría desempeñar, no sé, a lo mejor el arco, quién sabe, ¿no? A lo mejor iba a ser muy buena siendo en el arco. Entonces sí, me hubiera gustado estar en esa escuela. Muy bien, sí, claro. ¿Y tú, Yair, a ver a cuál te irías? Pues mira, yo creo que me tocaría sin ninguna duda ir a la Tepozcali, pero eso es por sin elección, ¿sabes? O sea, creo que me tocaría, si estuviera en esa época, ir a la Tepozcali y que me dieran unos buenos mazazos, que me pegaran con el arco, o yo qué sé, que me punzaran ¿Qué tal? los magueyes. No sé, Ahora sí ¿sabes? como, ahora sí como dicen Tagares con el chileno. Sí. La verdad es de que creo que si estuviera en esa época me tocaría en esa escuela, como supongo yo que a la gran mayoría, ¿no? Pero si me dieran a escoger, creo que yo iría Calmeca, Camelcac. Ajá. ¿Por qué? Porque pues era prestigiosa, ahí iban los jóvenes que eran hijos de nobles, de los guerreros aztecas, de alguien con un antepasado más top, ¿sabes? Pero a diferencia de lo que las personas piensan, yo pienso que ir en la Camelcac sería algo bueno. Ustedes dirán, es más exigente, es más, no sé, es más enfocada a que seas una persona pública, es decir, de que tienes que ser gobernante, tienes que ser maestro, senador, es para ocupar un puesto de alto prestigio. Pero no, ¿saben? O sea, yo siento de que entraría y fracasaría. Entonces, yo creo que la única que me queda es la Cuicacali, porque sé mover el booty, ¿sabes? Yo perreo súper chido, entonces me parece que adorando a los dioses, bailando danzas deshonestas, sería bastante bueno. En cualquier otra repruebo. Sí que no, no cabe duda, sí, nos queda muy claro la seguridad con la que hables y sí. Pues sí, Pero a ver, Emilio, sí, sí, sí. cuéntame. Y es lo chido, ¿no? Yo, híjole, no sé, creo que creo que estamos en las mismas tú y yo, no sé. En Acalmeca, yo creo que también, nada más por tener el lujo de ser un hijo noble de un azteca poderoso, ¿no? Es lo que uno Y ya, quisiera, ¿no? lo que no quisiera. Ahí estará yo bien ponchado, bien macizo. ¿Qué le diría, no? Y pues también creo que a la Cuicacali, o sea, a mí también me gusta todo eso de la música, artes. Pues así. Yo creo que sin más que decir, yo creo que tendríamos en conclusión, o en mera conclusión, supongo yo, que todos preferimos la Cuicacali de escoger alguna, porque es más suave, te diviertes, es un buen pasatiempo y está súper, ¿no? Uh-huh. Sí, pero pues sí, ya si quieres tener algo así más acá, más poderoso, pues ya es irte a la de gobierno, ¿no? Yo creo que la de gobierno es sin ninguna duda donde todos iríamos, a la escuela Pues sí. pública. Pero a ver, así como dijimos que la Calmeca es de la Unitec, el TEC de Monterrey, por ejemplo, el Cuicacali sería la UNAM. No sé, ¿en dónde ustedes pondrían a nuestra bella Politécnico? ¿En cuál es? ¿En cuál está? Bueno, buena pregunta, la verdad. Yo, por el tema de exigencia, por el tema de prestigio, la pondría en Camelcac, pero sin duda alguna, pues es bien sabido que cualquiera que le eche muchas ganas y puede estudiar y todo, puede entrar al poli. No es un sueño imposible. Entonces, pues es una escuela pública, es una escuela para todos, si te gusta y si quieres. Entonces, Exacto. también podría encajar en Tepochcali, es una buena mezcla entre ambas.
pero yo la dejo en Camelcat por su exigencia, por su nivel, porque siempre vas hacia lo top, porque es lo mejor, ¿sabes? Yo lo dejo ahí. Concuerdo totalmente contigo. Pues además tenemos el privilegio de cómo están haciendo cosas a base del nopal. O sea, ¿quién hace eso? O sea, nadie. Yo creo que ni la NASA lo ha de ser. Este podcast está hecho a base de nopal, déjame decirte. Exacto. Y a ver, tú, Kenny, ¿en dónde categorías el poli? No, pues es que el poli se caracteriza mucho por su exigencia, ¿no? Todos lo conocemos, todos lo sabemos, y si comparamos escuelas, pues yo creo que es una escuela muy exigente, con muchas Nadie como el poli, ¿no? con muchas competencias. Entonces, pues sí, yo creo que concuerdo con la opinión de este Yair, ¿no? O sea, sí, porque lo decimos en Calmeca que en el aspecto de nivel educativo, ¿no? Lo decimos que es muy, muy buena y que es muy interesante, pero, ¿cómo se dice? Pero no es privada. O sea, todos tenemos el derecho de poder asistir a esta hermosa institución. Entonces, pues sí, lo dejo igual con ustedes, concuerdo. Ok, ahora pues entremos a la conclusión, ya para casi despedir este podcast. Pues bueno, pues a lo mejor muchas personas pensaban que a la antigüedad no existía como tal un sistema de educación. Ya desmentimos eso, ya aclaramos aquí de que sí existían escuelas para ciertas cosas. Obviamente las civilizaciones antiguas eran muy inteligentes, no por algo están las pirámides, sus ciudades, cómo las construyeron, cómo construyeron una ciudad sobre un lago. Obviamente eran civilizaciones muy avanzadas, muy inteligentes, y lo bueno es que pertenecían ahorita a nuestro país, ¿no? Que tenemos esa oportunidad de contar la historia, ¿no? ¿Algo más que quieran agregar? ¿Alguna conclusión, compañeros, amigos? Kenia, por favor, tú primero. ¿Yo? Ok. Pues sí, ¿no? Esperemos que haya sido muy, muy placentero, ¿no? Esta pequeña información, esta pequeña introducción a las escuelas, ¿no? A lo mejor no tuvimos toda la información completa, pero recabamos la más importante, ¿no? Sobre todo. Entonces, pues es muy interesante. Los animamos a que prosigan estudiando, no, a que se adentren un poquito más a la historia, porque pues nuestra historia es muy, muy interesante, ¿no? Y es muy bonita. Entonces, pues, sí, a mi parecer yo creo que espero que les deje un muy buen sabor de boca y que les haya gustado. Bueno, a mí me parece que estoy también de acuerdo contigo, Kenia, pero sin embargo también opino que me hubiera gustado conocer a un niño que vaya en estas escuelas para preguntarle cómo fue su estancia y todo, porque claramente nosotros en este podcast tomamos todo esto y lo recopilamos en una información para ambientar, para desarrollar y que todo se entienda bastante bien, pero no podemos comparar las experiencias que seguramente se vieron ahí. Igualmente, y de ahí salieron bastantes buenos guerreros, bastantes buenos sacerdotes, maestros, gobernantes, lo que quieras. Entonces, me parece que las escuelas que hemos tocado en este podcast, todas tienen su cierto grado de dificultad sin importar en cuál estés, porque así como muchas personas a ti te pueden decir que la UNAM es fácil, otras te pueden decir que es difícil, y otras te pueden decir que el poli es lo más fácil y no es así. Entonces, es cuestión igualmente de ver lo que de verdad era. Entonces, me parece que tenemos todavía mucho más que investigar sobre estos temas en otros futuros podcasts. Totalmente. Pues yo creo que estuvo divertido el podcast, ¿no? Ojalá a nuestros oyentes les haya gustado. Y pues nos estaremos viendo en otra edición de un podcast hecho a base de nopal, ¿no? ¿Algo más que quieran agregar, amigos? Una despedida. Muchas gracias por escucharnos, por vernos, y esperamos que les haya gustado nuestra humilde presentación, nuestro humilde podcast hecho a base de nopal, como siempre. Sí, igualmente yo espero que haya sido de su agrado y que pues les deje algo, ¿no? Que no se les olvide en las escuelas.
y el maltrato. No, no es cierto, no. No es cierto, maltrato no, pero sí es educación, ¿no? Fuerte. Y que ahorita estamos reyes, todos estamos. Sí, ¿verdad? Muy bien. Entonces, pues sí, igual espero que sea de su agrado y que les haya servido, más que nada. Exacto, pues nosotros nos despedimos, a nombre de Kenia, Yair, su servidor Emilio, nos estaremos escuchando en otra edición de este podcast hecho a base de nopal. Chido. Hasta luego. Bye.